Y ahora sí pasamos al ámbito político, porque vamos a debatir sobre todo y analizar sobre la coyuntura que ha estado pasando en estos últimos días en el gobierno. Y para ello ya está nuestro especialista, el experto Henry Rafael, analista político, en las cuales también nos va a detallar sobre estos sucesos. Él también es presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno. ¿Cómo está, señor Henry Rafael? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como bien sabemos, en estos últimos días ya estamos también para cumplir a un mes sobre la aparición del señor Bruno Pacheco y el empresario Samir Villaverde, y hasta el momento no mencionan las supuestas pruebas en las cuales habían manifestado que el presidente Pedro Castillo pertenecía a la corrupción. ¿Qué pasó con los señores? Sí, bueno, yo creo que hay un manejo del discurso por parte del gobierno respecto a la palabra pruebas. Mire, en el mundo, incluyéndonos en el Perú, para poder procesar e incluso sentenciar a una persona, no se hace necesario que se escuche una grabación donde alguien esté recibiendo el dinero. Eso sí podría ser calificado de una prueba, de hecho lo es. Pero las pruebas son las evidencias que se van sumando y en el acto de la investigación, la interpretación y análisis de las mismas pueden definir la culpabilidad de una persona. Entonces aquí estamos ante el manejo de la narrativa del gobierno diciendo exigimos pruebas, cuando las pruebas son los elementos de juicio que están saliendo al canto. Y de hecho, anoche, por ejemplo, en el programa Panorama, ya se dio cuenta de que Bruno Pacheco ha entregado unas notas escritas de puño y letra del presidente de la República, direccionando los nombres de quienes deberían ser los oficiales que serían designados para el proceso de... Los ascensos, ¿no? De los ascensos, así es. Entonces... eso es un elemento entre otros elementos. O sea, creo que es buena tu pregunta porque a veces los abogados usan la narrativa para entretener a la gente, para marear al público y decir, exigimos las pruebas. Bueno, las pruebas ya están. Las pruebas no tienen por qué ser elementos efectivos. Miren, jamás ustedes habrán escuchado a Pablo Escobar, ¿no? Alguna vez salió un audio de Marcelo Odebrecht, autoculpándose de algo, o de Keiko Fujimori autoculpándose de algo. No, o sea, todos los procesos de personas tienen que ver con los elementos de juicio. Por eso es que existe el Poder Judicial. Imagínense, si el Poder Judicial solamente tendría que esperar una prueba fidedigna donde se vea al canto a una persona cometiendo un delito, entonces nadie estaría en la cárcel. Porque para eso existen los procesos de investigación fiscal, para poder determinar, por sobre todo, aquellas personas que se involucran en actos delictivos pero que no participan en el acto operativo del mismo. Por eso usted habrá escuchado cuántos actores intelectuales hay de muchos crímenes en el mundo y que son los que mayor sentencia tienen, porque son los que operan, los que preparan las cosas. Y eso es lo que está pasando. Entonces acá están tratando de entretener a las personas, tratando de decir, ¿dónde están las pruebas? Bueno, las pruebas ya las tenemos al canto. Y lo que está faltando básicamente es poder determinar ya la participación exacta del señor Castillo. Pero a todas luces, tanto los colaboradores eficaces siguen entregando material que evidencia que efectivamente estamos ante un acto de corrupción. O sea, ¿cómo no va a ser un acto de corrupción el comportamiento ilícito de la hija cuñada del presidente? ¿Cómo no va a ser las pruebas el depósito de dinero de los hermanos de la primera dama a la empresa del señor Espino? ¿Cómo no van a hacer pruebas insidiarias el dinero encontrado en el baño del Palacio de Gobierno en efectivo, del secretario, del presidente, etcétera, etcétera, etcétera? Esas son pruebas. Y cuando se le encontró al señor Pacheco con esa cantidad de dinero en el baño del Palacio de Gobierno, ¿por qué no sostuvo en ese mismo momento, por qué no declaró y tuvo que esperar
hasta este tiempo, hasta estas alturas en las cuales se están conociendo, ¿no?, los nuevos hechos como los ascensos, entre otras cosas, de actos de corrupciones y organizaciones criminales contra el presidente Castillo. El presidente Castillo ha brindado una amenaza, no solamente para el señor Pacheco, sino también para el ministro de Juan Silva, que no aparece hasta el día de hoy. Señor Rafael. Yo creo que esa es una excelente interrogante y es una pregunta que se lo tendrá que hacer la fiscal al señor Bruno Pacheco. Tengo la sensación, en mi opinión, que Bruno Pacheco, al igual que el mismo Pedro Castillo, han esperado siempre que las cosas estén en un momento donde ya no tengan escapatoria para recién entregarse y aceptar la culpabilidad en estos procesos. Ojo que cuando uno acepta ser colaborador eficaz, de la mano acepta ser culpable. No es que acepte ser colaboradores eficaces para asumir su inocencia, sino todo lo contrario. El colaborador eficaz lo que hace es aceptar que efectivamente eres parte de un acto delictivo, pero al colaborar estás esperando que haya una menor sentencia en tu cargo, en tu caso. Entonces, creo que todos los colaboradores eficaces que estamos empezando a tener, y otros más que entiendo que tiene la Fiscalía, pero que aún no se sabe quiénes son personas que se dan cuenta que una cosa es la política y el discurso de asusar a las plazas, a las calles, que la verdad tiene muy poco efecto hoy en la ciudadanía que está cansada de este gobierno, sino que el Poder Judicial funciona por cuerdas paralelas. Y ese Poder Judicial no va a parar, y no va a parar hasta terminar de sentenciar a las personas que han estado gobernando este país bajo una manta de corrupción jamás vista en la historia de los últimos años. Y si por AOB mañana más tarde aparece el exministro de Transporte Juan Silva, ¿usted cree que también van a salir más declaraciones, más investigaciones con el mandatario Pedro Castillo? Entiendo que Juan Silva ya tiene una negociación en curso con la Fiscalía de la Nación y que esa fiscalización esa coordinación solo está esperando que se termine el peritaje de unos documentos entregados. Una vez que se termine ese peritaje, entiendo que la defensa del señor Silva ya comprometió la entrega de este señor, así que por eso digo, o sea, el tiempo corre, claro, mientras los días pasan, el discurso de los abogados del presidente tiene que seguir en la línea que está para poder mantener y ganar días. Pero podrán ganar días en el ámbito político, en el ámbito del discurso político, pero en el ámbito judicial, los días que pasen siempre van a ser a favor de la justicia. Estoy seguro de eso. Ya estamos a una sexta investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo. ¿Se acercará la vacancia presidencial o la renuncia del mismo presidente Castillo, señor Rafael? Yo creo que ni la vacancia ni la renuncia están a la vista. La renuncia, la verdad, yo estoy bien. O sea, para mí es un acto triste lo que estamos pasando, porque hemos visto mandatarios que por un acto de dignidad, se han renunciado. A mí lo que yo lamento, y lo he dicho en algunas otras entrevistas, es que Pedro Castillo se ha desdibujado en una figura ya poco respetable por la ciudadanía. ¿Y sabe por qué? Porque más allá de los actos de corrupción, de las acusaciones, que son, por supuesto, van ya de cada día desde hace varios años en el Perú, lo más lamentable es que estamos ante una persona que ni siquiera mostraba amor por su familia. Un hombre que ha llevado a su hija a cometer actos ilegales, a su esposa, que ha utilizado el celular de su hijo justamente para no ser interceptado en las llamadas con Juan Silva, que ha utilizado a todo su entorno familiar para que se apertrechen en Palacio, para violar las leyes y para usar personas, de pobreza, como son los ronderos, para poder generar un ambiente de inestabilidad política. Habla de una persona que no le importa nada más que él, y que encima él se crea una persona digna de este tipo de actitud. Habla de una persona que efectivamente no reconoce errores y por ende jamás va a renunciar. Yo tengo la sensación que Pedro Castillo 1000 veces preferiría que haya un incendio y que se maten y que nos matemos entre peruanos y que solo así lo saquen del Palacio de Gobierno.
Pero no, y creo que eso va de la mano con lo que dijo Guido Bellido, ¿no? Quien más lo conoce, cuando dijo que era un sindicalista básico. Un sindicalista básico es aquel que solamente sabe generar conflicto, que generar pelea, pero que jamás va a aceptar su responsabilidad y que asustado siempre va a cuidar quedarse en Palacio de Gobierno. Y él sabe muy bien que si en el momento que renuncia, al día siguiente se va a la cárcel, así que él no va a renunciar. Y en los votos, pues eso es un imposible, porque para tener 87 votos tendría que votar los congresistas que han sido parte o que son parte aún de la corrupción del gobierno de Castillo, y ellos por supuesto que no lo van a hacer así. Entonces va a depender probablemente, para que eso suceda, de los partidos aliados del gobierno, que son Juntos por el Perú, de Verónica Mendoza y de Cini Bazán, que son los que están sosteniendo con sus votos de la señora del Partido Morado, de Susel Paredes, de Foro Pablo, que siendo personas que tienen un discurso crítico al gobierno, siguen pensando que la vacancia no debe ir. Entonces, lamentablemente, el Perú está en manos de estos grupos políticos y ojalá puedan tener una reflexión pronta y ojalá haya un partido político. Yo la verdad esperaría que en los próximos días ya se presente una moción de vacancia para poder identificar quiénes son los congresistas con nombre y apellido que no estarían a favor de una necesidad de la ciudadanía, porque acá ya no se trata de un acto político, creo que es claro, tú eres joven y te das cuenta, por donde vayas, tú te vas hasta una discoteca, te vas al cine, te vas a comprar, te vas al mercado, vas en la combi, y vas a encontrar la mayor cantidad de ciudadanos en todo el Perú, diciendo que no pueden soportar más a un presidente que tiene incapacidad moral sobre todo, y falta de capacidad para manejar la economía del país, que está bastante ya degradada. Para finalizar, señor Henry Rafael, como vemos hoy en día estamos divididos, ya sea lo político y también la ciudadanía peruana. ¿Qué le podríamos decir entonces a la ciudadanía que se queja todos los días el por qué al presidente Pedro Castillo se le está abriendo muchas investigaciones, cuando también habían expresidentes que cometieron en una mayor acto de corrupción, ya sea el presidente García, Alejandro Toledo, Ollantumala, y han sido también prófugos de la justicia, y al terminar recién su mandato se le comenzaron a abrir las investigaciones? Porque hoy en día recién a un año del gobierno de Pedro Castillo ya se están abriendo como 6 investigaciones. Es algo, la molestia que también proviene de muchos ciudadanos regionales que han venido a realizar su protesta. Yo entiendo que haya un sector bastante pequeño, pero igual sector importante y respetable de ciudadanos, que considera que puede ser esto un acto abusivo de la justicia. Pero la justicia progresa en su manera de elegir. Hace 20 años o 30 años, cuando habían estos otros gobernantes, existían otras leyes, había otra forma, otros poderes del Estado. Si se recordarán, había otro tribunal constitucional, había otros integrantes del Consejo Supremo de Justicia. Entonces, hoy las leyes han mejorado para evitar justamente que eso suceda. De hecho, que antes no existía la posibilidad de hacer investigaciones sin flagrancia, hoy ya le existe. Y es ahí la razón por la cual la Constitución y la defensa de la Constitución es importante, porque esa Constitución permitió que existan leyes que ahora sí permitan que a los presidentes puedan ser investigados en curso. Efectivamente, probablemente presidentes como Vizcarra, Toledo, debieron ser investigados en su momento, y también creo que depende para poder ver quiénes fueron los fiscales que decidieron, como la actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que decidieron valientemente en usar las atribuciones que les da la ley para poder hacer investigaciones. Esa molestia no debe quitar la mirada racional de saber que estamos más allá de si es antes o después ante un presidente con claros, evidentes indicios de corrupción, de mal manejo político y económico del gobierno peruano, y desde mi punto de vista con una ausencia de valores morales increíbles al haber sometido a su propia familia a actos delictivos. Muy bien, señor Henry Rafael, analista político y presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno. Muchas gracias por brindarnos esta entrevista. Ya estaremos en comunicación con usted más adelante para seguir analizando la coyuntura política en nuestro país. Con todo gusto. Muy buenos días a ustedes.
Buenos días al señor Henry Rafael, experto, analista político, en la cual hemos detallado sobre lo que está pasando hoy en día en el Palacio de Gobierno.